Una sociedad funciona, bueno, sobre una base de confianza. Damos por hecho que las luces se encenderán, que el agua saldrá del grifo, y en el fondo confiamos en que las personas en cargos públicos van a actuar correctamente. Claro, es un pacto invisible. Exacto. Pero, ¿qué pasa cuando esa confianza se rompe? Hoy vamos a hacer una inmersión en el título segundo del Código Penal boliviano, que trata específicamente los delitos contra la función pública. Un tema complejo y fundamental. Pues sí. La misión es entender no solo qué dice la ley, sino por qué lo dice. Cómo define y castiga esas conductas que atentan contra la administración, desde, no sé, el desfalco más descarado hasta el abuso de poder más sutil. Exploraremos dos grandes bloques. Primero, los delitos cometidos por los propios funcionarios y después, los que pueden cometer los particulares contra ellos. Vale. Así que, a ver, vamos a desgranar esto. ¿Qué pasa cuando quienes deben servir al público, pues se sirven a sí mismos? La ley tiene nombres muy concretos y consecuencias muy serias para ello. Sin duda. Empecemos por lo que a todos nos viene a la cabeza. El dinero. La corrupción que busca un beneficio económico. El primer delito que aparece es el peculado. Entiendo que, en términos sencillos, es el clásico meter la mano en la caja, ¿no? Exactamente. Esa es la definición de manual. Es la forma más directa de corrupción patrimonial. El custodio se convierte en ladrón. Un funcionario que se apropia del dinero o de los bienes que debería estar cuidando. Eso es. Pero lo interesante es cómo la ley matiza la gravedad de ese robo. No todo vale lo mismo a los ojos del Código Penal. A eso quería llegar. Porque leyendo la norma me encontré con un detalle que me pareció fascinante. A ver. No es lo mismo apropiarse de, digamos, 10.000 bolivianos de una caja chica que de una pieza arqueológica de Tiwanaku que está bajo tu custodia. En ese segundo caso, la ley dice que la pena se dispara. ¿Por qué esa distinción? Bueno, porque el mensaje de fondo es que no estás robando solo un objeto, con un valor económico. Estás robando identidad. Ah, claro. El bien jurídico que se protege no es solo el patrimonio del Estado, es la memoria histórica de un país. La ley considera que sustraer una parte del legado cultural de Bolivia es una ofensa muchísimo más grave que un simple robo de fondos, porque ese daño es, en muchos sentidos, irreparable. Se pierde una parte de la historia de todos. Exacto. Claro, tiene todo el sentido. Ahora, eso es cuando hay una intención clara, un dolo. Pero, ¿qué pasa si el funcionario no roba directamente, sino que es, no sé, descuidado? ¿Negligente? Sí, eso. Digamos que por su negligencia, por no seguir los protocolos, otra persona consigue robar esos bienes. La ley también se ocupa de la simple torpeza. Se ocupa, y mucho. Esa figura se llama peculado culposo. Y aquí la ley hila muy fino al distinguir entre el dolo, la intención, y la culpa, la falta de diligencia. Entiendo. No castiga al que quiere robar, sino al que, por su descuido, crea la oportunidad para que otro lo haga. Y las penas son radicalmente distintas. ¿Ah, sí? Sí. No hablamos de años de prisión, sino de prestación de trabajo y multas. El mensaje es claro. Ser funcionario público exige un deber de diligencia. La negligencia también es una forma de fallarle a la ciudadanía. Vale, me queda claro. Pero hay otra figura que a primera vista me costó diferenciar. La malversación. Ajá. Según entiendo, aquí el dinero no desaparece, no se lo lleva nadie a su bolsillo, sino que se usa para algo distinto a su propósito original. Por ejemplo, el presupuesto para un centro de salud se usa para remodelar un despacho. Si el dinero sigue dentro de la administración, ¿por qué es un delito? Esa es una pregunta clave porque toca el corazón de la gestión pública. La palabra clave aquí es finalidad. Finalidad. Sí, el dinero público no es un fondo genérico. Cada partida presupuestaria tiene una etiqueta, un propósito, que ha sido aprobado democráticamente. Cambiar esa etiqueta de forma arbitraria es, en esencia, saltarse el control ciudadano y parlamentario sobre cómo se gasta su dinero. O sea que es un delito contra la transparencia y la planificación democrática, más que un robo. Exacto. Por eso es un delito, aunque los fondos nunca salgan de las arcas públicas. De hecho, la ley lo considera más grave si ese cambio de finalidad causa un daño real. Claro. En tu ejemplo, si por remodelar el despacho se retrasa la apertura del centro de salud, el perjuicio a la comunidad es evidente y la ley lo castiga con más dureza. No solo importa el qué, sino el para qué se usa el dinero de todos. Vale. Esto nos lleva al turbio mundo de los sobornos. Aquí el código parece crear un ecosistema completo. Veo tres figuras que suenan parecidas.
Cohecho, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo. Ayúdame a trazar las líneas, dónde empieza una y termina la otra. Es una distinción sutil pero crucial, y la ley parece reconocer una especie de escalera de la corrupción. Una escalera, me gusta la imagen. Sí. En el peldaño más bajo, el más pasivo, están los beneficios en razón del cargo. Es el simple hecho de que un funcionario acepte un regalo o un beneficio, una invitación a un palco, unas vacaciones pagadas, solo por ser quien es. No hay una petición directa a cambio, no hay un toma y daca. Todavía. ¿Pero la ley ya lo castiga? Intenta cortar el problema de raíz antes de que empiece. Precisamente. Porque se está creando una deuda moral, un compromiso. Se erosiona la imparcialidad. Vale. Siguiente peldaño. El siguiente peldaño sería el uso indebido de influencias. Aquí el funcionario ya no es pasivo. Utiliza activamente su posición para presionar o influir en otra persona y conseguir una ventaja para sí mismo o para un tercero. ¿Y en la cima? En la cima de esa escalera está el cohecho pasivo propio, el soborno en su forma más pura. El funcionario recibe o acepta una promesa de dinero a cambio de hacer o dejar de hacer un acto concreto de sus funciones. Es la transacción corrupta por excelencia. Entiendo. Es una red que va de lo sutil a lo explícito. La ley no espera que se produzca el intercambio. Exacto. Busca blindar la objetividad de la función pública desde todos los ángulos posibles. Hemos hablado mucho de dinero y beneficios, que es la cara más visible de la corrupción. Pero hay otra forma de atentar contra la función pública, que es quizá más peligrosa. ¿El abuso de poder? Sí, no se trata de lo que te llevas, sino de cómo usas el poder que te han dado. ¿Qué pasa cuando una autoridad simplemente ignora la ley porque puede? Ahí entramos en el terreno del abuso de autoridad puro y duro. Y la figura más grave, sin duda, es la de dictar resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Esta me pareció la opción nuclear para un funcionario. Se trata de una autoridad, y el texto menciona a fiscales y jueces, que emite una orden sabiendo perfectamente que es ilegal. O inconstitucional. La pena es altísima, lo que te da una idea de su gravedad. Totalmente. Es que este artículo es un pilar del Estado de Derecho. El mensaje es inequívoco. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Es un mecanismo de control fundamental para evitar la arbitrariedad. Y si ese delito es hacer lo que no se debe, en el otro lado de la balanza estaría el no hacer lo que se debe, el incumplimiento de deberes. ¿Se trata simplemente de castigar la pereza de un funcionario? No es tanto la pereza como la omisión deliberada. La ley castiga al funcionario que de forma ilegal omite, rehúsa o retrasa un acto que está obligado a realizar. Ah, vale. Piensa en el ciudadano que necesita un permiso y el funcionario, por arbitrariedad, simplemente pierde el expediente en un cajón. Esa desidia deliberada se convierte en delito porque causa un perjuicio directo. Y en este bloque sobre el ejercicio del poder hay un delito que creo que resuena mucho con la gente. Los nombramientos ilegales. El enchufismo, vamos. El amiguismo, efectivamente. Poner en un cargo a alguien que sabes que no cumple los requisitos legales. La ley lo tipifica. ¿Por qué? Porque no es solo un acto de favoritismo. Es una forma de corrupción que ataca directamente la calidad y la eficacia de la administración. Mina la meritocracia, desmotiva a los funcionarios de carrera y al final empeora los servicios que recibimos todos. De acuerdo. Y mientras revisaba toda esta estructura de delitos, algo me llamó poderosamente la atención. ¿El qué? Justo en medio de estos artículos sobre corrupción y abuso de poder, aparecen dos dedicados específicamente al acoso y la violencia política contra las mujeres. A primera vista me pareció que no encajaban. ¿Por qué está esto aquí? Esa es la pregunta fundamental. Y la respuesta revela la modernidad de esta legislación. Están aquí porque el bien que se protege no es solo la integridad física o psicológica de una mujer. ¿No? No. El núcleo del delito es el objetivo final de esa violencia. Acortar, suspender o impedir que una mujer ejerza su cargo político. Es un ataque directo a la función pública. Ah, entiendo. O sea, la ley entiende que no es una agresión privada que le ocurre a una política, sino un acto público que busca expulsarla de la esfera de poder por ser mujer. Exactamente. La ley reconoce que existe una violencia específica, por razón de género, cuyo fin es mantener a las mujeres fuera de los espacios de decisión. Y por eso lo trata como un delito contra la función pública. Es un enfoque muy específico. Y hay un detalle crucial en la ley que introduce estos delitos. Se prohíbe expresamente la conciliación. El mensaje es rotundo. Esto no es un asunto privado o negociable. Es un ataque a la igualdad y a la democracia.
Y veo que el sistema no se queda ahí. Se crea otra figura para asegurar que la protección sea real. Así es, se cierra el círculo con el incumplimiento de deberes de protección. Este delito sanciona al funcionario, policía, fiscal, juez, que, teniendo la obligación de actuar, obstaculiza la investigación o propicia la impunidad en estos casos. Es un enfoque integral, ¿sí? Totalmente. No solo se define y castiga la violencia, sino que se obliga al resto del aparato estatal a actuar. Muy bien. Hemos hablado largo y tendido de los funcionarios. Pero la corrupción es a menudo cosa de dos, ¿no? ¿Qué pasa con los ciudadanos? ¿La ley también se ocupa de su papel en todo esto? Por supuesto, la responsabilidad es compartida. Y el delito estrella en este capítulo es la contraparte del soborno, el cohecho activo. Es decir, el particular que ofrece, promete o entrega la dádiva al funcionario. Ese mismo. Sí, pero leyendo el artículo me encontré con algo que parece una especie de tarjeta para salir de la cárcel. ¿A qué te refieres? Dice que si un particular cede a la petición de soborno de un funcionario, pero lo denuncia antes de que empiece el proceso, puede quedar libre de pena. Parece una herramienta muy potente. Lo es. Es una zanahoria legal muy inteligente. Su objetivo es romper el pacto de silencio que casi siempre rodea a la corrupción. Claro, que prospera en la oscuridad. Exacto. Con el acuerdo tácito entre el que paga y el que cobra. Al ofrecer esta exención de pena, la ley incentiva al particular a delatar al funcionario corrupto, debilitando la estructura del delito desde dentro. Luego tenemos otros delitos más clásicos, como la resistencia o la desobediencia a la autoridad, que supongo que buscan proteger el día a día del funcionamiento del Estado, ¿no? Sí, son las herramientas básicas para garantizar el principio de autoridad. Oponerse con violencia a una detención o ignorar una orden legítima. Pero en este capítulo había una figura que merece un comentario aparte. ¿Por su evolución? Ah, sí. ¿Cuál? El desacato. Cierto. El artículo que castigaba la calumnia o la injuria a un funcionario. Según las notas del texto, fue declarado inconstitucional. ¿Qué nos dice eso? Pues nos dice muchísimo sobre la tensión que siempre existe entre proteger el honor de las instituciones y garantizar la libertad de expresión. Claro. Originalmente, el delito de desacato buscaba proteger a la autoridad de ataques verbales. Sin embargo, se argumentó que estas leyes a menudo se usaban para silenciar críticas legítimas. Al declararlo inconstitucional, se da más peso a la necesidad de que la ciudadanía pueda fiscalizar y criticar a sus gobernantes, incluso con dureza, sin temor a una represalia penal. Es un triunfo de la libertad de expresión, entonces. Sin duda. Sobre la protección corporativa de la autoridad. Este recorrido ha sido muy revelador. Si tuviera que resumirlo, diría que el Código Penal boliviano va mucho más allá de simplemente castigar el robo de dinero público. Dibuja un marco muy completo sobre cómo debe ejercerse el poder. Con honestidad, con diligencia. Verdad, respetando la ley y, algo muy importante, protegiendo activamente los derechos de colectivos vulnerables en la esfera pública, como las mujeres. Sin duda. Y si damos un paso atrás para ver el panorama completo, nos damos cuenta de que lo que realmente se protege aquí, el bien jurídico de fondo, es algo tan intangible como la confianza. La confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Exacto. Cada uno de estos artículos, desde el que castiga el desvío de un solo boliviano hasta el que sanciona una resolución inconstitucional, busca preservar la idea de que la función pública es un servicio, no un privilegio. Es, en última instancia, la base del contrato social. Después de este recorrido me queda una pregunta en el aire, una reflexión final. Dispara. El código, casi al final del título, define funcionario público de una forma increíblemente amplia. Dice, el que participa en forma permanente o temporal del ejercicio de funciones públicas. Es muy abierta, sí. Esto me hace pensar, ¿hasta dónde llega realmente esa definición? ¿Podría un ciudadano que se es vocal en una mesa electoral durante un solo día o un voluntario en un acto municipal ser considerado funcionario público a efectos de estos delitos en determinadas circunstancias? Es una excelente pregunta. Es una idea para reflexionar sobre la delgada línea que a veces separa al ciudadano del servidor público.